Y hablemos un poco de por qué recuperar la presencia de Dios. ¿Qué pasó en Israel? ¿En dónde perdieron la presencia de Dios estos israelitas? Pues fue en un momento increíble donde Dios se quería manifestar en una forma maravillosa a través de su líder Moisés, y lo llama para estar con él 40 días y 40 noches allá en el monte a solas, hablando con ese gran líder. Durante esos 40 días y 40 noches Dios le habló y le dio unas leyes especiales, los 10 mandamientos, y en unas tablas de piedra Dios mismo comenzó a escribir todo lo que pertenecía a la necesidad de no hacernos imagen ni semejanza de Dios, el de que pudiéramos entender que hay un día especial para Dios, y a entender de la honra a los padres, y así una y otra instancia escrita en la palabra colocada en las piedras. Pero llegando a los 40 días, el pueblo estaba allá en sus tiendas, esperando ese retorno de su líder. Pero algunos líderes se reunieron con Aarón y dijeron: caray, Moisés se murió, algo pasó con Moisés, no llega, no volvió, y no podemos quedarnos así. Es importante entonces buscar algo con quien adorar a Dios. Y lamentablemente vino la idea de hacer un becerro de oro, y a través de los zarcillos que tenían las mujeres y el oro que tenían y que habían traído de allí de Egipto, comenzaron a reunirlo, y así que hicieron un becerro de oro. Y en ese momento comenzaron a adorar al becerro de oro, a hacer alabanzas al becerro de oro, a cantarle al becerro de oro, y comenzaron a tener orgías entre ellos y a llevar allí, en fin, a sus tiendas a mujeres de una a otra, y a tener sexo y pasiones. Y cuando va llegando Moisés, ve esto tan terrible, tan tétrico, viendo a un pueblo que estaba llamado para la santidad, llamado para adorar al Dios invisible pero real, y encontrarlo en medio de esa situación. ¿Qué hizo Moisés? Agarró pues estas piedras que traían el tesoro de Dios y las destruyó con dolor. Y al mismo tiempo llamó a algunos para decir: vamos a confrontar este pecado y vamos a destruir al hombre de pecado. Y la tribu de Leví se reunió con él, y entonces tomaron cuchillos, y allá donde estaban las pasiones sexuales, mataron a los hombres, mataron a muchas personas, mujeres, como 3,000 personas. Y todo esto trayendo dolor, tragedia y luto. Así que perdieron la comunión con Dios. La presencia del Señor se fue de Israel, y el líder Moisés quiere atraer nuevamente la presencia de Dios a Israel, traer la presencia. Y amados hermanos, podríamos decir que usted en algunas ocasiones puede perder la presencia de Dios. Puede perderla por algunos actos de pecado que comete, y que en alguna instancia Dios se pone, digamos, en una actitud de ira contra ti, de un accionar contra tus pecados, o la misma iglesia, como hemos visto en la iglesia de Corinto. Por eso vamos a estar mirando cómo recuperar ¿qué? La presencia de Dios. Cómo recuperar la presencia de Dios. Y vamos a estar leyendo versículos del capítulo 32, versículo 30. ¿Cómo está aquí Moisés buscando que esa manifestación de la presencia de Dios vuelva a recuperarse? Y dice la palabra allí en Éxodo capítulo 32, versículo 30: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no
Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Amados hermanos, aquí comienza el cómo poder recuperar la presencia de Dios. En primera instancia, que haya un arrepentimiento genuino. Que haya un arrepentimiento genuino. Y en medio de esto, el mismo líder está delante de la presencia de Dios con dolor por la falta cometida. La falta que le hicieron todos. Y él está allí en vergüenza ante Dios. Sí, y dicen: sí, ha cometido un pecado muy grande. Han cometido error, han cometido falta. Pero él está pidiendo que el Señor aplaque su ira contra su pueblo. Y está pidiendo que a Dios: te ruego que este pueblo que ha cometido gran pecado, el Señor lo perdone. Sí, hicieron ese becerro, lo adoraron, cometieron pecados sexuales, hicieron orgías, emborracheras y todo esto. Pero Dios, venga y perdones ese pecado ahora, venga y perdónale. Y una de las cosas importantes que debe tener una iglesia es tener a un pastor, pastora, tener hermanos de la iglesia que estén rogando a Dios y suplicando por actos de pecados individuales o actos de pecado colectivo de la iglesia. Y aquí tenemos a un gran líder pidiendo a Dios algo interesante. ¿Cuánto era el amor de Moisés por su pueblo? Está dispuesto a decirle esto a Dios: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Increíble, ¿cierto? Por amor a su pueblo, por amor a sus hermanos. Si hay algo que esto lo puede encontrar en muchos hombres de Dios suplicando por el bien de un pueblo. Y aquí algo de lo que me corresponde a mí es suplicar por el bien de ustedes, hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos líderes. Por eso hay tiempo de oración en esta iglesia, rogando y suplicando para que en realidad Dios no tenga que raer de su libro a ninguno de ustedes. Y el Señor le respondió: y esta es la verdad: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Cierto? A este raeré de mi libro. Cuidado, amados hermanos. Si estamos leyendo Primera de Corintios y Segunda de Corintios, estos libros hablan de una iglesia, la iglesia de Corinto. Y en esa iglesia hubo muchos errores, muchas faltas. Y aún ahí la palabra nos habla como el apóstol Pablo está amonestando con fuerza en ese sentido a la iglesia de Corinto. Segundo punto: no solamente hay un arrepentimiento genuino, sino que Dios ofrece una justicia modificada. Ahora va a hablarle a Moisés: yo voy a actuar de aquí en adelante con este pueblo que sigue y se mantenga en pecado de esta forma. Y los versículos del 1 al 3 nos hablan cómo se va a ofrecer ahora de parte de Dios una justicia. Y dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Ahora el Señor está modificando. Él no quiere ir directamente, Él quiere ir a través de un ángel con su pueblo. Él no quiere estar compartiendo, porque dice: cada vez
me provocan a ira y puedo yo consumirlos. Preferiblemente que vaya un ángel en medio de ella, para que no sea irritado el Señor. Este ángel era una manifestación posiblemente del Hijo de Dios como mediador. Si Él los conducía directamente, como era un pueblo de dura cerviz, corrían el riesgo de ser destruidos por la ira de Dios. El ángel entonces está representando a Dios adecuadamente. Y amados hermanos, el Señor le está diciendo a Moisés: sí, tú vas a ir con el pueblo. Yo te voy a dar estas tierras que prometí, tierras que fluyen leche y miel. Pero ahora de aquí en adelante va a ir a través de un intermediario. Ahora, ese no era el plan de Dios, pero estaba probando a Moisés y al pueblo. ¿Qué es lo que quieren? Amados hermanos, nosotros tenemos una situación de vida cristiana donde estamos perdiendo la presencia de Dios. Estamos diciendo, bueno, que el pastor ore, que los hermanos tales oren, que ellos sean los que ayunen, que ellos sean los que lean la Biblia. Pero nosotros tomamos el camino de, bueno, disfrutar la vida, de trasnochar cuando queremos, de hacer esto y aquello a nuestro gusto. La sociedad nos está diciendo: viva, gócese, alégrese, coma así, ande así. Y entonces tenemos un pueblo frío ante la presencia de Dios. Pero Moisés no quiere eso. Moisés quiere que haya presencia directa de Dios. Amados hermanos, nosotros los colombianos hemos querido que nos represente alguien delante de Dios. Pero ese no es el plan de Dios. Dios quiere dirección directa contigo. Amén, hermano. Y eso es lo mayor. Amén, hermanos. Lo mejor es esto: que Dios se manifieste para mí, pero también se manifieste para ti. Que la gloria del Señor caiga para ti como caiga para mí. Amén, hermanos. Que no sea uno solamente el santo, sino que todos seamos ¿qué? Los santos. Y por eso el Señor está probando a Moisés y a ese pueblo. ¿No quieren estar conmigo? ¿Quieren mejor alejarse? ¿Mejor quieren un ángel? Pero viene el lamento de Israel. ¿Cuál es su lamento? Los versículos 4 al 6 nos dicen esto: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte. Amados hermanos, aquí está la actitud de arrepentimiento nuevamente. Aquí está el lamento ya no solamente de un hombre como Moisés, ahora es el mismo pueblo, Israel, todos lamentando esta tragedia que fue dada en la idolatría a ese becerro de oro, a esas vivencias de corrupción que tuvieron. Y ellos están lamentándose duramente, a tal punto que en vez de utilizar una ropa, digamos, de esplendor, de gracia, utilizaron ropa de luto. Las mujeres se quitaron su situación de zarcillos que las hacen ver hermosas, en fin, y lo dejaron a un lado. Aún esto después es utilizado para desarrollar el tabernáculo. Increíble. Entregaron todo, no querían más sino decirle: aquí estamos, Dios, haga con nosotros tu voluntad, no queremos, Señor, que nos dejes a un lado. Y recordaban varias cosas. ¿Qué recordaba el pueblo? Recordaba la presencia de Dios bajo una columna de nube. Cuando uno lee la palabra en Éxodo, por ejemplo, capítulo 13, versículo 21, usted puede encontrar como una nube de la presencia de Dios por el desierto venía para cubrirlos del inclemente sol que puede producir el desierto.
Y esa manifestación era de Dios. Pero en la noche esa nube se volvía una nube que producía calor, porque el desierto tiene esos dos cambios: mucha calor en el día y demasiado frío en la noche. Y el Señor venía y ellos se recordaban esto y decían: caramba, lamentamos, ¿cómo no podemos vivir sin esa presencia divina? En segunda instancia, ellos podían percibir el consejo de Dios cuando era necesario. Dios hablaba, Dios los orientaba, Dios los dirigía. Y estaban en luto, lamentando, diciendo: lo hemos perdido todo, lo he perdido todo. Ellos podían percibir en tercera instancia la ayuda en las batallas que habían tenido. Allí, como está escrito en Éxodo 17, 18, y eso era para ellos grandioso, porque muchas veces no tenían que guerrear ellos mismos, sino que Dios ¡tum!, tocaba y hacía obras maravillosas. Amados hermanos, y su presencia era cercana continuamente. Quiero decirles algo esto es algo muy importante, lo vi en un libro teológico. La gente del mundo puede pensar que pasan muy bien sin Dios, la gente del mundo. Pero nosotros, los creyentes, los hombres que han experimentado su presencia, saben que no pueden andar sin Él. Amén, hermanos. Afuera la gente se goza sin Dios, sí, se burla de Dios. Pero nosotros que hemos experimentado la presencia de Dios y la hemos perdido en algún momento, nos lamentamos y anhelamos su presencia. Amén, hermanos. Anhelamos su presencia. Así que esto debe ser algo en su vida. Si has tenido una vivencia con Dios maravillosa en tiempos pasados, pero por un pecado, por acciones indebidas, has perdido la comunión con Dios, búscala en arrepentimiento, búscala en lamento, como está haciendo el pueblo. Aquí dice que la comprensión de esto ha hecho que muchos que han estado extraviados regresen al Señor, regresen a su presencia. Cuando una persona ha comprendido lo vacío que deja el pecado y lo que ha perdido, está listo para arrepentirse en silicio y ceniza. Y esos son los momentos importantes para nosotros como pastores y líderes: ayudar a aquel pecador que vuelve al camino de Cristo, aquel que reconoce su falta. Así que el Señor está aquí manifestando cómo su pueblo está en arrepentimiento. ¿Será que esta iglesia vivencia el arrepentimiento? ¿Será que esta iglesia está buscando a Dios en forma específica para necesidades, o simplemente quiere un medio toque de Dios, un medio arreglo de Dios? A ver si Chuchito me sana, a ver si el Diosito me hace. Y usted tiene un Dios así chiquito, en miniatura. No, yo tengo un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que tiene intimidad conmigo, un Dios que habla. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. Y eso debe ser tu necesidad, que Dios hable a ti cara a cara. Ahora, en los versículos siguientes aceptan esa separación. Aquí va a haber algo que Moisés determina por asuntos de ese pecado y asuntos de estas vergüenzas, que es importante entenderlo en los versículos 7 al 11. Aquí hay una separación del tabernáculo, de la manifestación de la presencia de Dios. Ya no va a estar en medio del pueblo. El tabernáculo va a salir del pueblo. Y Moisés saca el tabernáculo, manifestación de la presencia de Dios, y lo lleva a un lugar un poco apartado. Y lo deja allá. Mire lo que dicen los versículos. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo,
se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ¿qué hacía? Y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El tabernáculo es el símbolo de la presencia de Dios, y el tabernáculo era un lugar muy especial para Israel. ¿Qué hace Moisés en medio de un pueblo pecador? ¿Qué hace? Saca el tabernáculo de su propio ambiente y lo lleva lejos. Y esto figura como en el sentido de que cuando nosotros pecamos, la presencia del Señor se separa de nosotros y no hay otra cosa sino que ir a ese lugar, del lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, y obtener la victoria. Amén, hermanos. Aquí es importante entender que solo ese encuentro íntimo con Moisés le correspondía a él por la santidad, pero que si yo también iba a buscar la santidad, también me correspondería. Y ahí significa que ese tabernáculo usted ya no lo tiene a la puerta de su casa, ahora tiene que ir a buscarlo, ¿sí? A buscarlo. Y esto me figura, por ejemplo, lo que llamamos nosotros un encuentro. Nosotros tenemos un tiempo especial 3, 4 veces al año que se llama un encuentro. ¿Qué es un encuentro? Es un lugar donde se ubican dos personas, ¿cierto? En determinado lugar. Y en este caso un encuentro para nosotros es que usted se separa de su casa, de sus actividades, de sus negocios, de su estudio, y va a una relación con Dios. Ese es un encuentro, y donde usted va a tener una orientación de parte de Dios, y usted paga un precio no solamente de tiempo y economía para estar en esa intimidad con Dios. Y hemos visto resultados poderosos, porque cuando usted deja a un lado sus tareas, está manifestando que tiene un valor la comunión con Dios. Cuando usted deja a un lado su trabajo, su estudio, está diciendo: hay un valor para mí de la presencia de Dios. Y entonces por eso quiso probar Moisés al pueblo: voy a sacar el tabernáculo, símbolo de la manifestación de la presencia de Dios, lo ubicaré en un lugar lejos, y vamos a ver cómo el pueblo busca. Ahora, él mismo salía seguramente de madrugada para ese lugar a estar en la presencia de Dios. Y cuando la gente decía: Moisés salió para encontrarse con Dios, Moisés fue al tabernáculo de reunión con Dios, y entonces salían y se levantaban muchos y pasaba la voz, y algunos quedaban a ver qué pasa ahí. Moisés entró al tabernáculo. Ha llegado la manifestación de Dios a través de la nube, y allí se está posando en la manifestación de la presencia de Dios en una forma tremenda. Y cuando ellos veían esto, ¿qué hacían? Comenzaban ellos a inclinarse y a adorar a Dios y a buscarlo en una forma tremendamente. Amados hermanos, si usted en realidad anhela más comunión con Dios, aprenda a separarse. Aprenda a tener vivencia con Dios. Deje a un lado muchas cosas. No sirve su oración cuando usted está con el televisor prendido. No sirve su oración cuando usted tiene el celular prendido, hermano. No sirve cuando usted en un momento a otro está con una música que no es de Dios. No, usted entienda que la separación para Dios implica determinar un tiempo y un lugar para que Dios le hable. Amén, hermanos. Y aquí estaba probando Moisés al pueblo. ¿Querrán? Y vemos aquí lo que nos dice la narración. La gente entonces estaba ahí a la puerta de su tienda, miraban a Moisés, veían la gloria de Dios, y ellos comenzaban a rendirse ante la presencia de nuestro Dios. Dios no puede morar entre un pueblo pecador. Su presencia fuera del campamento recordaría su pecado a Israel. Ellos debían salir para buscar al Señor. Por eso estamos hablando de ese encuentro. ¿Cuántos van a salir para tener ese encuentro con Dios? ¿Cuántos van a pagar el precio por ello?
Amados hermanos, no será lo mismo cuando usted retorne de ese encuentro. Ellos debían salir para buscar al Señor. Cuando Moisés salía del tabernáculo, la gente estaba parada a la puerta de sus tiendas y adoraba al Señor. Una restauración fácil y rápida al favor de Dios no se enseña en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No, yo voy a orar y le pido perdón a Dios. Hay ciertos pecados que implican un verdadero arrepentimiento y quebrantamiento. Hay ciertos momentos, ahora nosotros mismos lo podemos hablar. Es posible que en la pareja haya situaciones de dificultad entre el esposo y la esposa, en alguna desaveniencia, de pronto un grito, una ira, de pronto algún error, alguna equivocación. Pero hay cosas en las cuales en algún momento el dolor es muy grande. Casos de infidelidad, por ejemplo. No, perdóname mi amor, no, eso fue un error. Eso es un desliz. ¿Y qué dice la esposa? Así no es. No que venga a ver. Va a haber que seguramente va a seguir existiendo lealtad, ¿cierto? Y va a haber exigencias, y va a haber un orden, y va a tener muchas cosas. Una situación que había entre una pareja y fue rota por una esposa, fue la vivencia de una pareja donde había un compromiso de no ser fiador de nadie, ni aún de sus propios familiares. Porque habían bienes que le pertenecían, y el riesgo que usted sabe de ser fiador es que en alguna instancia, en un proceso de no pago, puede llegar el fiador a tener que pagar con sus propios bienes. Y a esta mujer se le olvidó, y en alguna instancia le hizo una firma de un pagaré a otra persona muy acercada. Se olvidó del compromiso con su esposo, y cuando pasó el tiempo, 1 o 2 años, esta persona le aparecen demandas y embargos, no solamente a él sino a su esposo, y esto fue algo terrible. Le quitaron una casa, le quitaron un vehículo. ¿Y cómo quedó esa vivencia? ¿Sí entienden ustedes que en algún momento la separación implica entonces que si va a volver a retornar tiene que pagarse ¿qué? Un precio, un orden? Así es con Dios, hermanos. A veces nosotros hemos vendido la idea de que nuestro Dios te perdona. Tranquila. No. Tienes que hacer el proceso de restauración. Tienes que hacer el proceso de quebrantamiento. Tienes que morir y estar ahí. Los pastores estamos llamados a eso. ¿Sí? ¿Cuál es la falta? Y aquí entendemos que esta restauración fácil, rápida, no está escrita en la Biblia así de ciertos tipos de pecados. Miremos por ejemplo en 1 de Corintios capítulo 5, que leímos ya hace poco, cómo en un momento a otro esta situación de falta que existió en esta iglesia de Corinto, el mismo apóstol Pablo está diciendo qué deben de hacer. Aquí hay un problema de inmoralidad muy grave, y entonces el apóstol Pablo dice en capítulo 5 de 1 de Corintios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Sí, es decir, tomó a la madrastra y echó a su papá, y se vivió y comenzó a arruncharse con ella. Y vosotros estáis envanecidos, dice Pablo. ¿No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién, hermanos? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Mire ese proceso. Ante un pecado como este, el Señor trae una disciplina fuerte. A ese hombre que pasaba, ¿lo iban a entregar a quién? A Satanás, porque él no había aceptado su pecado y al mismo tiempo no entraba en arrepentimiento. ¿Y qué pasa entregar a alguien a Satanás?
que ya no tiene la presencia de Dios, está separado de la presencia de Dios, está separado de la iglesia, y entonces el enemigo Satanás podrá venir y hacer de él lo que quiera, ¿sí? Terrible esto. Si nosotros miramos en 2 de Corintios, no lo vamos a leer, aquí también habla Pablo con una actitud fuerte ante el irrespeto que se dio a su propia persona por la iglesia de Corinto. Y él habla sobre esta situación tan fuerte que después les escribo, era necesario hablarles así por su actitud. Amados hermanos, el pecador se puede acercar a Dios, pero tiene que entender que hay necesario buscar esa presencia de Dios. Él está fuera del campamento, ¿sí? Está fuera de su entorno, ahora usted tiene que buscarlo, ¿sí? En Hebreos capítulo 13, versículo 13 nos dice esto, la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 13, este versículo está añadiendo algo que estoy aquí hablando y dice: salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos a Él, busquémoslo a Él. No, hermano, no podemos quedar en medio de esas faltas sin arreglarlas bien con Dios. Allí puede ser vista su presencia y escuchar su palabra. Aquel cuyo corazón es puro tiene comunión cara a cara con Dios. Aprendamos a tener temor y respeto a la santa presencia de Dios. El verdadero arrepentimiento es costoso, pero es el único camino a la fe y a la presencia redentora de Dios. Algún hermano llamó a otro hermano en la iglesia, le dije: mire, hermano, oí que esto sucedió contigo, una falta, y la conoció fulano de tal. Y ese hermano dijo: pero esto es una bobada, eso es una tontería. ¿Una bobada? ¿Una tontería? Quedó diciéndome el hermano, lo vio como algo simple y no para tener arrepentimiento. Y por eso muchas veces el corazón de Dios está cerrado, porque usted no desea recuperar la presencia de Dios por medio de un verdadero arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean que la presencia de Dios se recupere? Que venga esos momentos especiales. Bueno, aquí viene la promesa de la presencia de Dios en los versículos 12 al 17. ¿Qué dice Moisés, o qué nos está diciendo esta narración? Aquí viene a intervenir nuevamente nuestro gran líder Moisés. Y dijo Moisés a Jehová en Éxodo 33, versículo 12: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, o no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amados hermanos, otra vez viene ese sentir intercesor de Moisés para su pueblo. Y aquí por tercera vez le pide que esa presencia sea plena para su pueblo. ¿Cómo y con quién haría esta travesía de salir? ¿Simplemente él iría? ¿Irías con un ángel o iría a la presencia verdadera de Dios? ¿Estaría siendo dirigido por el Señor? Amados hermanos, qué interesante es que cuando nosotros tenemos un llamado en un caminar en esta tierra, tengamos la manifestación de la presencia de Dios. Amén, hermanos, que hallemos gracia. En estos días que estoy hablando a parejas que se van a casar, a mí me ha agradado mucho cuando oigo la actitud de ellos. En uno de ellos que tuve hace poco una orientación para su matrimonio, una de las cosas que escribió en la visión para su hogar es: todos los días vamos a orar juntos, en la presencia de Dios nos vamos a colocar y vamos a ser ministrados el uno al otro. Y decía: gloria a Dios. Es una pareja joven. Y decía: qué bendición.
Mire cómo tiene valor en la visión. No está mirando economía, no está vivenciando algún futuro, digamos, de lo que muchas veces lo tenemos, sino quiere que haya oración en su casa y manifestación de la presencia de Dios, para que así el Señor los bendiga. Amados hermanos, aquí está nuestro querido Moisés diciendo: si la presencia de Dios no va, no iremos. Amén, hermanos. Pero muchas veces usted va sin la presencia de Dios. ¿Sí? Sin la presencia de Dios. Usted va a un trabajo sin la presencia de Dios. Usted se mete en una actividad sin la presencia de Dios. Usted se mete en una sociedad sin la presencia de Dios. ¿Y qué sucede? Pues cuando no está la presencia de Dios, no espere la bendición de Dios. Amén, hermanos. Nosotros entendemos que primero se hace la voluntad de ¿quién? De Dios. Y esa voluntad debe ser entendida, no debe ser exigida a Dios. No es que Dios, tú tienes que bendecir. No, no, no. Dios no te tiene que bendecir. Dios bendice sus planes. Dios bendice sus propósitos. Dios bendice sus proyectos. Si usted arma un viaje y un paseo donde Dios no está diciéndole que vaya a ese paseo, no espere que Dios tenga que obligado a transmitir protección divina. ¿Sí? No, 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 no. Se está equivocado, hermanos. Hemos colocado oraciones como si fueran esas, el ajuste del arreglo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a irnos y que Dios nos bendiga. No, Dios bendice sus proyectos. Dios bendice sus planes. Por eso Moisés decía: yo sé que tú me has colocado, Dios, a que lleve este pueblo a un lugar llamado Canaán, pero Señor, yo no voy a ir si tu presencia no va conmigo. ¿Sí? Bien interesante. Por eso se está escrito, hermano, para que usted aprenda, para que yo aprenda. Los caminares tuyos son de bendición cuando viene la presencia de ¿quién? De Dios contigo. Porque si Dios con nosotros, ¿qué dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? Por eso tenemos que orar demasiado. Tenemos que orar y buscarlo continuamente. La Biblia dice: orad sin cesar, continuamente. La oración es un vehículo por el cual Dios se manifiesta a nosotros los hombres, Señor, y a las mujeres. Es el medio por el cual. Pero el dolor es que aquí hay un campamento especial para usted orar. Los martes a las 5 de la mañana, los miércoles a las 5 de la mañana, los miércoles a las 6 de la tarde, y está desolado. Está desolado. Cuidemos, hermanos, que no sea que nosotros andemos y vayamos por un camino equivocado, estemos sin la gracia divina y su presencia no va con nosotros y tenga un dolor. El clamor de Moisés prevaleció. Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué gloria, qué seguridad, aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor por eso. Nosotros tuvimos un clamor acá pidiendo: Señor, ¿qué hacemos con la iglesia de Villavicencio? El pastor se retiró, el pastor ahora está viviendo, va a vivir en Barranquilla, entrega la iglesia de un momento para otro. ¿Qué hacemos nosotros? Y el Señor comenzó a manifestarse trayendo cerca de mí personas que realmente iban a acompañar a este evento. Uno de ellos fue Richard Lara, otro de ellos fue Luis Ernesto Riondó, otro de ellos fue el pastor Luis Alejandro Muñoz. Y en medio de ir a esos momentos, ellos dijeron: pastor, si quiere los acompañamos, si quiere estamos ahí. Y bueno, dije: pero acompañar para recibir está bien. Pero después dijeron ellos: nosotros estamos dispuestos. Si quiere, envíenos cada 21 días. Y hoy está Luis Alejandro y Yadira allá en Villavicencio. Y hace 8 días estaba Richard y Esperanza. Y dentro de 8 días estarán otros. Esa obra no va a decaer porque en un momento a otro hubo alguien que reacciona y para que la presencia de Dios se manifieste. Amén, hermanos. Pero usted sabe, en Estados Unidos hay templos cerrados. ¿Qué ha pasado con los pastores en los Estados Unidos, especialmente los americanos? Se dice que
Los pastores americanos, la gran mayoría de ellos, no oran ni 10 minutos al día por su iglesia y por ellos mismos. Y entonces la presencia de Dios ya no se manifiesta. La gracia de Dios ya no se manifiesta. La gloria de Dios ya no se manifiesta. Y entonces han visto reducida la gente. Y las personas han tomado en los Estados Unidos el placer de la diversión como primera vivencia. El ir a salir a divertirse, el ir a salir a gozarse. Bueno, también ha caído aquí, ¿cierto? Está cayendo. Y en medio de esto no ha podido los pastores frenar la idolatría hacia el ego mismo. Y ahí están cayendo iglesias, cayendo. En Europa ya han cerrado iglesias, están vendiendo las propiedades de las iglesias, porque muchos de ellos prefieren ir a ver a Ronaldo jugando, o ver al Bayern allá, a James o a otros más, o irse a otro lugar y pagar el precio. Ayer estaba yo anonadado viendo a una cantante de Londres, que es una mujer que es vestida muy sencilla, pero tiene una voz increíble, pero congrega gente, y ella cantando con un solo piano, y miles decía, pero esto es tan simple, con su voz tal vez muy elocuente, y toda la gente, sí, estupefacta porque cantaba ella ciertas canciones. En estos días estaba mirando el periódico y viendo un video de que una mujer colombiana va allá a Mar del Plata, creo que es, o bueno, allá en Chile, perdón, a una actividad y es de cuentachistes. Y ella cuenta durante 45 minutos chistes y tiene una multitud así, 35,000, 40,000 personas para oírla, para reírse, para gozarse. Pero venga al templo y encontramos los templos vacíos, la casa de Dios. ¿Será que Dios está contento y alegre con esta sociedad occidental, hermanos? ¿Será que el Señor estará contento con su estilo de vida, de buscarlo? Y usted poco a poco se separa y se va separando, y por eso estamos viendo la pérdida de tantas personas de la comunión con Dios. Pero yo quisiera que se levantaran aquí hombres como Moisés, que buscan a Dios en oración. Y como él decía, si tu presencia no va conmigo, oh Dios, Señor, no voy a salir, Señor amado. Y el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué gloriosa seguridad, amén, hermanos. Es que el Señor le pueda decir en el día de hoy, te voy a dar esto, y usted está seguro de esa presencia. Los siervos del Señor no pueden estar tranquilos hasta que saben que Dios ha contestado sus oraciones. Cuando el Señor contesta y su presencia está asegurada, viene una gran calma, viene el gozo del Señor. ¿Cómo estás como familia? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando en tu casa? Yo he visto hogares acá llenos de trabajo, llenos de esfuerzo, poco economía, poca vivencia como familia. Y no hay ningún cambio, sigue igual. Menos recursos. ¿Por qué no clama a Dios? Como que la Biblia dice, clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé. Sería interesante ver ello, que usted reclama de Dios sus manifestaciones y un cambio. Me gocé con una de las parejas que estoy ministrando para el matrimonio y le dije a Lili, impongamos manos sobre esta pareja. Aquí hay una bendición, aquí hay una gracia. Y declaré proféticamente, mira querido, mira querida, la seguridad, el valor, la competencia no es la que le suministre el uno al otro. Eso vendrá del cielo, Dios les proveerá, Dios hará cosas maravillosas, porque están entendiendo que están buscando primero ¿qué? La presencia de Dios. ¿Cuándo se perdió la presencia de Dios en su casa? ¿Cuándo se perdió? La oración encuentra el camino para una comunicación completa con Dios.
Debemos ser intercesores, porque el hombre que ora hará que suceda esta gran presencia divina. El Señor dice: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por mi nombre. Amados hermanos, esto es lo que vamos a cambiar en esta sociedad. Que la gente vea que perciba que vea que, hermanos, la presencia de Dios. La presencia de Dios. En forma individual y en forma colectiva. En forma de iglesia. Vamos a recuperar la presencia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a aumentar en la presencia de Dios. Y gloria al Señor, y bendigo a las hermanas. Si hay hermanos, también bendigo al hermano que vienen temprano, antes de venir a la reunión, a estar en oración arriba, en un lugar determinado. Porque están entendiendo que no es solamente que vengan y canten y que den un mensaje, sino que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Amén, hermanos. Y así se recupera la presencia de Dios. ¿Cuándo se ha perdido la presencia de Dios en esta iglesia? En la iglesia de Corintios se perdió la presencia de Dios por varios motivos. Competencia de liderazgo. Y ustedes saben que algunos decían que eran de Apolos, que otros eran de Pedro, que otros eran de Actán, ¿cierto? Esa fue una de las competencias, de las situaciones de perder la presencia de Dios. La presencia de Dios se vino cuando se despreció el liderazgo y se comenzó a despreciar al líder, el apóstol Pablo. ¿Quién es ese? ¿Sí? Y hacer conjeturas contra él. La presencia de Dios se hizo y se comenzó a perder en la iglesia de Corinto cuando hubo divisiones, cuando comenzaron las divisiones, ¿sí? La presencia de Dios se vino perdiendo en la iglesia de Corinto cuando hubo problemas entre los hermanos. Y ¿sabe qué? En vez de arreglarlas, comenzaron a buscar al juez, a un juez, a alguien externo para arreglar los problemas. Y Pablo dice: caray, ¿no estamos entre nosotros personas sabias que arreglemos problemas entre los hermanos? No, los hermanos estaban yendo como aquí un momento a otro, que tuve un problema, entonces lo voy a demandar penalmente, lo voy a levantar, lo voy a embargar. Así hablan ciertas personas. Uy, entre nosotros, ¿sí? Si tú tuviste un problema en tu casa, en tu hogar, con tu esposo, entonces la mujer dice: de aquí en adelante me separo y me divorcio, y ya tengo el abogado, y ya tengo, ¿sí? Terrible, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra vivencia en la iglesia de Modelia? Yo entendí que el año 2016 fue un año de dolor. Al principio del año fue el año en que entraron problemas que fueron visibles en la iglesia, pero entró la murmuración. Y la murmuración entró en un contagio terrible, que podíamos decir todos sabían situaciones, pero todos comentaban como chisme el desprecio de la situación y dejar de orar, dejar la palabra. Y tuvimos un año doloroso, terriblemente doloroso. El año 2016 derramé lágrimas. El año 2016 lloré por ciertas personas que querían romper en la comunión con Dios en la iglesia. Fue algo terrible, tremendo. ¿Usted ha visto cuando Dios se ha separado de su casa? Se ha separado de su hogar, se ha separado de sus hijos. Y se puede percibir por frutos. No hay paz, no hay gozo, no hay alegría, ¿sí? No hay anhelos de convivencia entre la pareja, no hay economías. Simplemente hay correr para allí, para allá, para acá. Cierre sus ojos en este momento. Como pastor, estoy llamado a que se recupere la presencia de Dios en una forma plena, a través de un genuino arrepentimiento de muchas situaciones que hayan sucedido, que están sucediendo, no solamente en forma individual, sino en forma colectiva. Que Dios no modifique su relación con nosotros, sino que se haga íntimo con nosotros. Por eso el llamado, amados hermanos, es que una iglesia que recupera la presencia de Dios es una iglesia que ora fervientemente. ¿A dónde están los hombres de oración?
¿En dónde están las mujeres de oración? ¿En dónde están los jóvenes y señoritas de oración? ¿En dónde vienen a buscar la presencia de Dios? No me diga que usted está en su casa teniendo cuando es indispensable la comunión de los santos. La Biblia dice que debemos de reunirnos y congregarnos para buscar el rostro de Dios. ¿Dónde está ese tiempo de oración? ¿Dónde está ese tiempo de ayuno? Yo no quiero que se oigan lamentos como se oyeron en Israel. Por eso estamos ofreciendo que en medio de estas situaciones hay un momento de un encuentro para que usted salga de su casa, salga de su trabajo, salga de sus negocios, de su familia, de sus hijos, y tenga un encuentro con Dios, consigo mismo y con los demás, en un quebrantamiento verdadero, y comiencen a hacer nuevas todas las cosas. Yo invito a esta congregación que ore a Dios. Su presencia se manifestará siempre y cuando haya una determinada cantidad de hombres y mujeres que buscan a Dios. La promesa de la presencia de Dios está ahí, como le fue dada a Moisés. Mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo. Ahora en estos tiempos, esa presencia de Dios se anhela en este lugar. Yo quisiera hacer un llamado a hombres y mujeres de cualquier edad que de aquí en adelante tengan un compromiso de aumentar su tiempo de oración para que la presencia de Dios sea manifestada y no haya ningún estorbo en una iglesia como la de Modelia. Que puedan decir: estoy orando, pero voy a aumentar mi tiempo de oración. Voy a buscar con más vehemencia a Dios y su presencia para que sea manifestada no solamente en mi vida, sino en la vida de un cuerpo que es la iglesia. Yo invito hermanos y hermanas que quieran renovar un compromiso de oración al Señor. Dentro de 8 días vamos a entregar una tarjeta especial, y se pongan aquí en pie en este altar y digan: en el nombre del Señor, voy a separar un tiempo más de comunión en la presencia de Dios en forma conjunta. Vengo y oro ante el Señor, sea ese martes, sea ese miércoles, sea el miércoles por la tarde, y su gloria resplandezca. Quiero ver aquí a los líderes, quiero ver aquí a las mujeres líderes, quiero ver aquí a los hombres. Venga y pónganse en pie y digan: en el nombre del Señor, necesitamos que se aumente la presencia de Dios en este lugar. Y usted póngase aquí en pie, mirando hacia ellos mismos, y usted se va a colocar en un compromiso formal delante del Señor. Porque si algo pudo encontrar aquí Moisés, es que muchos salieron de sus tiendas y comenzaron a estar ahí para que se manifestara la presencia de Dios, se manifestara la presencia del Señor. Necesitamos que esa presencia divina no se parta, no salga de aquí, ni de sus hogares, ni de sus vidas. Necesitamos más hombres y mujeres. ¿En dónde están? Dios está reclamando hombres y mujeres que sean intercesores, que sean hombres de oración, hombre o mujer, joven. A ver, ¿dónde están los jóvenes acá que están en compromiso? Yo sé que aquí ya hay un varón porque está viniendo a orar. Yo sé que aquí hay unas damas que están viniendo a orar los miércoles en la tarde. Jóvenes están viniendo a orar, y estamos entendiendo que esto no es cuestión de que usted hace lo que quiere y después entonces pide perdón y se arreglan las cosas. No, usted necesita tener santidad, usted necesita tener consagración, usted necesita que la gloria de Dios sea verdadera y no sea un religioso que pasa el tiempo.
que el Señor tenga que tocar y hacer que algunos caigan como hizo Moisés, que algunos cayeron a filo de espada en ese tiempo. Venga y haga un compromiso formal delante del Señor. Usted no es tan ocupado como usted cree que es, y usted no es tan importante como usted cree que es. Usted ha venido a conocer a Dios, y el Señor dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo que servirás. ¿Por qué no vienes? ¿No quieres tener compromiso con Dios? ¿Con quién tienes compromiso entonces? ¿Con el diablo? ¿Consigo mismo? ¿Simplemente con la vida para que pase y pase la vida? ¿Y qué de Dios? Usted no sabe que predicamos de eternidad acá. ¿Cómo va a quedar usted? Es que yo creo que Dios me bendice, pero yo no creo en la eternidad. Yo no creo en el cielo. Yo no creo en el infierno. Pastor, ese cuento décheselo a Margarita, pero ella ya se fue. Si tú no buscas a Dios, el diablo sí te va a buscar. Si tú no tienes un compromiso con Dios, Satanás te va a melodear en placeres, en racionalismo, y poco a poco dejarás de ser y pertenecer a la comunión con Dios. Dios no es una persona que vivencia la masificación. Dios vivencia la individualización. Dios tiene un trato contigo, conmigo, y en forma colectiva termina la vivencia. ¿Quieres recuperar la presencia de Dios? ¿Habrá algún ujier? Que algún dirá: es que estoy como ujier. Venga para acá, los ujieres. Pero digo, perdóname, ujieres que quieren venir, no que los obligo. Ojo, no vengas por obligación, vengas por compromiso con Dios. Esta iglesia necesita un ambiente del poder de Dios. Ese poder se manifiesta en oración, en declaración de la palabra, en quebrantamiento. No habrá victoria en esta iglesia si no se recupera la presencia de Dios. Cierre sus ojos. ¿Cuánto tiempo tienes de vida en esta tierra? Tú no lo sabes, ¿cierto? Pero sí lo sabe Dios. Esta semana murió un hermano que asistía a esta iglesia. Su esposa está aquí. Y estuvimos allí en la funeraria y hablábamos a los que a mí no me conocen, pero hablar de Cristo y del significado de la muerte para el creyente, que es un paso a la eternidad y a la gloria de Dios. Hace 15 días estaba también en otro lugar hablando sobre en una funeraria. Y para mí es trascendental saber que si la presencia de Dios está conmigo, mi salida de la tierra será algo glorioso y maravilloso. Que la presencia de Dios debe estar primero en su iglesia. Queremos que esta nación tenga la presencia de Dios, pero usted no puede esperar que la presencia de Dios se manifieste fuera si no está dentro de la iglesia primero. Y aquí haya un avivamiento, haya un poder de gloria, un poder de grandeza.